Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Finisterre les quiero dar la más cordial bienvenida a este conversatorio hoy, precisamente cuando Afganistán conmemora su Día Nacional de Independencia de los Británicos en 1919. Bueno, ante los hechos de los últimos días, el Observatorio de Asuntos Internacionales ha querido destinar su charla de actualidad precisamente a el análisis de la contingencia, lo que está ocurriendo hoy en Afganistán y las perspectivas que esto abre. Bueno, tenemos unos invitados hoy día excepcionales a quienes desde ya les damos las gracias y los quiero introducir. Parto por Guido Larsson, a quien le agradecemos estar aquí, cientista político. Él es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, tiene un magíster en ciencia política con mención en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un diplomado en Historia y Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez. También estará con nosotros en esta conversación Alberto Rojas, director de nuestro Observatorio de Asuntos Internacionales. También cuenta con un magíster en ciencia política con mención en relaciones internacionales de la Universidad Católica, es académico de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, analista internacional y columnista de diversos medios de comunicación y autor de publicaciones ficción y no ficción. Y para moderar este encuentro agradecemos hoy la presencia del periodista y académico Gonzalo Vega. Gonzalo es subeditor de opinión e internet del diario El Mercurio y docente de la carrera de periodismo de la Universidad Finisterre, a quien le damos la más cordial bienvenida y habilitamos su micrófono para que pueda dar inicio a esta conversación. Gonzalo, muy buenas tardes. Ahí tienes habilitado tu micrófono. Ahí sí, ahí entiendo que me escuchan. Así que muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a todos los que están presentes, a todos los que se han conectado y especialmente gracias también a Alberto Guido que nos van a dar esta charla que quizás no pudo caer en un mejor momento. Los eventos se ven trágicos para muchos, ¿ya? Pero sin duda el tema que más se está hablando, opacando quizá a los temas a los cuales nos tenía acostumbrados los medios estos días, la convención, la pandemia. Sin embargo, el tema Afganistán es un tema en el cual todas las generaciones desde distintos ángulos están comentando, ¿ya? Entonces no pudo caer mejor la fecha de este seminario. Y la idea es que conversemos, hagamos algunas preguntas para que Alberto y Guido nos vayan comentando al respecto, haciendo un análisis que nos permita entender mejor lo que ocurre en este momento en Afganistán, para posteriormente Lorena recogerá algunas preguntas que puedan realizar ustedes a través del chat y así poder planteárselas también a Alberto y Guido. Y Guido, me gustaría partir con una pregunta que puede parecer como muy básica, simple, pero quizás la respuesta no lo es tanto y que nos va a permitir tener una base para entender mejor lo que pasa en Afganistán. ¿Quiénes son los talibanes? ¿De dónde nacen? ¿Cómo se originan? Pero especialmente, ¿quiénes son estos talibanes? Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Quiero agradecerte, Alberto, también abiertamente la invitación a participar de este conversatorio y a la Universidad Finisterre. Creo que es muy importante discutir de estos temas que, como lo decías tú, Gonzalo, a veces están subsumidos en función de otras temáticas que parecen ser importantes para la realidad nacional. Pero creo yo que, dado el mundo globalizado, de la conexión que tiene el país con el resto del mundo, más aún cuando aparentemente vamos a estar recibiendo familias afganas refugiadas, me parece que es muy sustantivo. En torno a tu pregunta, yo lo plantearía desde 12 hitos de orden histórico. Un hito que no tiene que ver exactamente con los talibán, y otro hito que tiene que ver con los eventos en Afganistán entre finales de los 70 y comienzos de los 80. Solamente para que quede claro, la palabra talibán deriva de la palabra talib, del pashtun, que es no solamente un nombre de un idioma, sino que el nombre de una etnia en Afganistán. Talib significa estudiante. Talibán significa estudiantes en plural. ¿Estudiantes de qué? Obviamente, bueno, estudiantes fundamentalmente de fundamentos religiosos, y es importante mencionar eso con posterioridad. Entonces, ¿cuáles son los hitos que yo quiero mencionar? Número uno, y esto creo que puede ser interesante para el público que está presente,
tiene que ver con nada de lo que en realidad está ocurriendo con Afganistán, tiene que ver con la India, tiene que ver con Pakistán. Porque resulta de que, todo el mundo sabe, la India y Pakistán han tenido enemistad de orden histórica. Pakistán perdió consecutivamente guerras contra la India. La guerra de independencia, de hecho, fue la primera de ellas, luego una guerra en el año 56 y una guerra en el año 71. Producto de esa guerra, y acá voy a hacer un resumen, desde Pakistán se temía lo siguiente, se temía de que, dada la composición multiétnica de Pakistán y dadas las derrotas consecutivas a manos de la India, se corría un riesgo de separatismo, ¿no? Y por lo tanto se toma una decisión deliberada por parte del Estado de enfrentar las perspectivas de separatismo, intentando fomentar cierto espíritu nacional. Probablemente la cabeza detrás de esa decisión es una de las personas más importantes de Pakistán, el general Zia-ul-Haq. Y lo que hace Zia-ul-Haq es tratar de rescatar, por así decir, ciertos fundamentos religiosos de Pakistán. El nacimiento de Pakistán es un poco complejo porque nace en realidad bajo principios seculares, pero igualmente es un país que recepciona a múltiples musulmanes. Pero en fin, Zia-ul-Haq lo que intenta hacer es entonces fomentar una suerte de formación educativa que pusiese mucha atención a la historia pakistaní y a la religión pakistaní. Y eso lo hace financiando, con fondos públicos de Pakistán, la creación de lo que se denominan madrasas, que es probablemente una palabra que todos hemos escuchado. Madrasas es, por lo tanto, una institución en la cual se enseña, y en este caso se enseñaba historia y se enseñaba religión. Y las madrasas en Pakistán tuvieron también un contorno, por así decir, étnico, en el sentido de que si uno toma un mapa, Pakistán está al lado, obviamente, de Afganistán, comparten un núcleo étnico común, que es el núcleo Pashtun. La etnia mayoritaria en Pakistán es la Punjabi, pero comparten el núcleo Pashtun común. Y menciono todo esto, creo que es importante, menciono todo esto, porque cuando los soviéticos invaden Afganistán, el año 79, y cuando se desarrolla la guerra de resistencia en Afganistán hacia los soviéticos, van a haber múltiples afganos que salgan del país por cuestiones obviamente de seguridad, ¿no? Que escapen literalmente de Afganistán dada la situación de inseguridad producto de la Unión Soviética. ¿Y hacia dónde van estos afganos? Van a Pakistán. Algunos de ellos van a Pakistán, otros van a Irán, otros van a Turkmenistán o Uzbekistán, los países fronterizos. Y aquellos afganos pashtunes que salen con dirección a Pakistán son recogidos por sus hermanos étnicos e inician un proceso, curiosamente, de enseñanza en estas madrasas que Zia-ul-Haq había levantado desde los años 70 en adelante. Por ende, formándose desde el punto de vista religioso. Y en una de estas madrasas conocemos de un mulá. La palabra mulá también es una palabra pashtun, que significa aquel que enseña o aquel que imparte conocimiento. Y por lo tanto tenemos un profesor que está impartiendo clases en una de estas madrasas, clases de carácter religiosa. Profesor, el mulá Omar, que es afgano, no es pakistaní, pero sin embargo está en Pakistán. Y en base a este contorno de formación de carácter religiosa, situándose además en la resistencia soviética, configura un grupo de estudiantes, por lo tanto de talibán, y leí un poquito al pasar en el chat algo que es adecuado, creo yo que es correcto decir, que en español debiera decirse talibán porque ya la palabra está en plural, no debiera decirse talibanes, porque es una redundancia al final, ¿no? El mulá Omar, por lo tanto, configura un grupo de estudiantes que lo siguen con la misión, con la intención de participar en la resistencia contra los soviéticos. No está muy claro realmente cuándo hay una configuración formal de esto que comienza a ser conocido como los seguidores del mulá Omar, y por lo tanto como los estudiantes que siguen al mulá Omar, por lo tanto como los talibán del mulá Omar. Pero lo cierto es que, digamos, hacia finales de los 80 aproximadamente, y hay una suerte de protogrupo que se denomina talibán. Ese grupo participará de la resistencia contra los soviéticos en paralelo con muchas otras organizaciones que caen a veces bajo el paraguas de mujahidines, aquellos que hacen la yihad. Y cuando la Unión Soviética se retira el año 89, producto de cosas que quizás no vienen al caso discutir, pero considerando que también hoy día se cumplen, ¿cuántos son? El año
año 91 se intentó derrocar a Gorbachev con un golpe de Estado, entonces por eso lo menciono. Cuando se retira la Unión Soviética, entonces estos talibán ya se encontraban relativamente organizados y se provoca un vacío de poder que se intenta llenar con una guerra civil. Esa guerra civil es, en definitiva, ganada por los talibán, quienes finalmente toman el poder el año 96. Últimas cosas, porque no quiero extenderme mucho con este proceso largo, histórico, complejo, y es que los talibán, entonces, creo yo que tienen tres tipos de fundamentos o de creencias, porque también, Gonzalo, tú me preguntabas no solamente la historia, sino quiénes son, ¿no es cierto? Básicamente, ¿qué creen? Hay un factor, a mi juicio, de los talibán asociado al salafismo. Salafismo deriva de una palabra árabe, salaf, que significa antiguo o ancestral, y que se asocia a la idea de que la idea todo tiempo pasado fue mejor, de que hubo un momento de gloria en el mundo musulmán y que es necesario recuperar ese momento pasado ancestral de gloria, cuando el profeta Mahoma estuvo vivo. Segundo, incorporan un elemento de deobandismo, que es una escuela de la cual podemos probablemente hablar con posterioridad, pero que es una escuela muy específica que emerge en el contorno de la India británica hacia 1866. Y finalmente, en algo que no siempre se comenta, pero a mi juicio es muy importante, dentro de sus creencias también se integra algo que se denomina el Pashtun Valley, que es, por así decir, el camino del Pashtun, toda una serie de principios y de ética consuetudinaria que apela finalmente a la identidad étnica. Y en esta amalgama encontramos entonces una organización extremadamente conservadora, muy selectiva, muy específica en la lectura que hace de la religión, y que lo vimos el año 96 tomándose el poder, y que lo vemos hoy día tomándose el poder también. Perfecto, Diego, muchas gracias. Ya teniendo claro el origen de este movimiento, Alberto, quizás sería interesante tratar de meternos un poco en la cabeza del talibán y ver qué sociedad es a la que ellos aspiran, qué sociedad se imaginan como el ideal según su forma de pensar. Bueno, primero que todo, gracias a Guido por acompañarnos esta tarde y también por la precisión respecto de qué es el plural y qué es el singular cuando hablamos de talibán. Así que en ese aspecto me parece muy valioso ese aporte pedagógico. Los talibán básicamente buscan instaurar, dicho en términos muy simples, una sociedad basada en lo que se conoce comúnmente como la Sharia, la ley coránica, que siempre ha sido vista desde Occidente como una forma bastante rígida de organizar la sociedad y sobre todo los roles de las personas dentro de esta sociedad. Estamos hablando de una sociedad con una fuerte dimensión teocrática y en la cual claramente la interpretación que hacen los talibán es una interpretación particularmente, podríamos llamarla rígida, fundamentalista, se ha dicho muchas veces, y en donde la interpretación que ellos hacen determina formas de conducirse en la sociedad y de cómo la gente se relaciona entre sí. En ese aspecto, si uno recuerda cómo fue el primer gobierno de los talibán entre 1996 y el 2001, estamos hablando de una sociedad en la cual, por ejemplo, se había prohibido la música en diferentes aspectos, la televisión, el cine, conceptos para nosotros muy básicos como puede ser la libertad de expresión o un concepto como los derechos humanos, no tenían mayor vigencia o no lograban tener una dimensión dentro de esta sociedad. Y parte de esta interpretación premoderna del Islam y de la Sharia se traducía también en conductas como ejecuciones públicas, amputación de pies y manos como instrumento de castigo, y lo que más ha llamado la atención, como decía Gonzalo, al comienzo de esta crisis, el rol de las mujeres, un rol que está sumamente restringido a lo que es el hogar y la maternidad. Recordemos que cuando los talibán llegaron al poder, restringieron todas esas libertades que tenían las mujeres, obviamente en un contexto de la guerra civil previa, de la cual ellos emergen como la principal fuerza militar y la que establece este orden. Y claro, ahí tenemos
mujeres que eran profesionales, que habían estudiado ingeniería, medicina, periodismo, etcétera, que tenían un rol, y que lo perdieron de manera radical. Basta recordar o incluso recorrer YouTube para descubrir videos que fueron grabados en ese minuto de forma clandestina, usando cámaras con cintas de video, en donde muchas de estas mujeres de manera muy valiente se dedicaron a grabar, a registrar lo que estaba pasando en ese momento en Afganistán. Estamos hablando de fines de la década de los 90. Y que se traficaban a través de la frontera y llegaban a Occidente. En ese sentido, vale la pena decir, solo como un comentario, que Occidente tenía conocimiento de lo que era el régimen talibán mucho antes de la invasión de 2001, y que en ese aspecto, la verdad, el Afganistán de los talibán sobrevivió básicamente gracias a la cercanía con Pakistán, uno de los 3 países que reconoció al régimen. Los otros 2 fueron Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Y sin embargo, más allá de eso, la comunidad internacional de esa época no tuvo mayor protagonismo en términos de intentar presionar al régimen para generar cambios, para establecer una apertura o algo similar. Habrá que ver qué es lo que pasa ahora. Gracias, Alberto. Cuando uno ve la noticia o escucha a la gente comentando las noticias que no llegan, quizá una de las preguntas que más se repiten, Guido, es cómo se explica que, habiendo tropas extranjeras en Afganistán, ¿ya?, y después de haber sido derrocados hace 20 años, fueran los talibán capaces de retomar el poder. Bueno, eso es una pregunta muy complicada, tiene muchas partes componentes. Yo voy a avanzar al menos 3 condiciones que a mi juicio juegan un rol. Eventualmente Alberto puede complementar lo que yo voy a decir. Número 1, yo calificaría que hay una condición epistémica muy sustantiva para explicar el triunfo de los talibán este año. Y que tiene que ver, aunque esto va a parecer extremadamente abstracto, con una diversa concepción del tiempo en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, acá en este país, influidos naturalmente por las cosmovisiones occidentales de la sociedad, estamos bien acostumbrados a que aquello que queremos obtener se obtenga rápidamente, ¿no? Vivimos un poco al día a día, de forma muy frenética y muy acelerada. Los talibán, creo yo, y lo dijeron de hecho explícitamente, no tienen esa premura por alcanzar los objetivos. Y la razón por la que no tienen la premura es porque el objetivo se va a alcanzar de forma garantizada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ellos, y esto es complicado para una sociedad posmoderna por nosotros como entenderlo, pero de acuerdo a ellos, el objetivo está garantizado providencialmente por Dios. Dios, ustedes saben, no se equivoca porque es omnisciente, lo puede todo porque es omnipotente y además es perfectamente bueno. En consecuencia, da lo mismo desde el punto de vista talibán que el triunfo llegue en 10 años, en 20 años, en 30, en 100, en 200 años. Porque sabemos que va a llegar. Nuestro rol, dicen los talibán, es cumplir las prerrogativas de un creyente para alcanzar no solamente el Rey de Dios en la tierra, sino para alcanzar el paraíso eterno una vez que escapemos de este mundo. Occidente, creo yo, no puede comprender, me parece, una creencia de ese tipo. No solamente no puede comprenderlo, sino que simplemente propone objetivos que luego se traducen, llamémoslo así, en tablas Excel. Ahora, ¿qué tabla Excel puede aplicarse a Dios? ¿Qué tabla Excel puede aplicarse a una creencia fundamental que tienen los talibán en términos de que voy a ganar? Eso está garantizado. Y mi rol es contribuir a esa ganancia que va a llegar, incluso uno podría decir, fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo y su plan providencial también. Entonces, digo que hay un elemento epistémico porque tienen una paciencia que naturalmente ni Estados Unidos ni nadie tiene al respecto. Quiero quedarme acá porque no me voy a extender mucho, quizás le doy el pase a Alberto, pero ciertamente hay un elemento asociado a
a la forma en que Estados Unidos invade Afganistán, con unos grados de improvisación y ignorancia que me parece que son pasmosas, y luego elementos un poco más específicos que tienen que ver con errores particulares que se cometieron, sobre todo después de que empieza la reconvención talibana hacia allá el año 2004, y probablemente también con las negociaciones tanto en Bonn como en Doha, pero no me quiero extender con eso, quería poner énfasis en este aspecto un poco más metafísico, si se quiere, de la epistemología talibana. Gracias, Guido. Antes de ir a la próxima pregunta, Alberto, no sé si justamente quiere hacer alguna acotación, agregar algo a este ángulo. Sí, Gonzalo, gracias, Guido. Sí, yo básicamente quería complementar la visión que acabas de exponer, remitiéndome a los aspectos más bien históricos y logísticos. O sea, me parece muy importante recordar por qué Estados Unidos interviene en Afganistán. Estados Unidos invade este país de Asia Central en octubre del 2001, después de los terribles atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Cabe recordar que ahí en ese momento el presidente George W. Bush, al menos hasta el día 10 de septiembre, es un gobierno bastante término medio, es un gobierno que no tiene un involucramiento concreto en el ámbito internacional. Ahí hay un contraste muy fuerte con lo que había sido el gobierno de Bill Clinton, que sí se había involucrado en los grandes temas de la política internacional. Y este episodio de terrorismo a una escala inédita le da un sentido profundo al gobierno y sobre todo a la política exterior que se combina con la política de defensa. Cuando el gobierno de Bush le exige, y el primero identifica a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden como responsables de este atentado, lo primero que ellos hicieron fue exigirle a los talibanes, fue claramente identificar que estaban en Afganistán, le exigen a los talibanes la entrega de Bin Laden, los talibanes dicen que no, y entonces se produce la invasión en octubre de ese año. Sabemos que hacia diciembre del 2001 los talibanes habían capitulado y que el objetivo inicial, que era decapitar a Al-Qaeda y capturar a Bin Laden, se cumple en términos relativos. Los campos de entrenamiento y todas las operaciones de Al-Qaeda en Afganistán son destruidas, pero Bin Laden escapa en una persecución que va a durar 10 años, hasta que finalmente sea eliminado en esta operación encubierta en Abbottabad, en Pakistán, en 2011. Y entonces, en ese aspecto, Estados Unidos considera que la invasión a Afganistán cumple el objetivo. En el proceso se produce el derrocamiento de los talibanes. Y posteriormente, como una manera de asegurarse de que Afganistán no vuelva a ser un país santuario en el cual puedan operar libremente grupos yihadistas, Estados Unidos se queda. Y Bush rápidamente empieza a hablar de democracia y empieza a articular la construcción de un gobierno más o menos al estilo occidental, encabezado por Hamid Karzai, y claramente a promover un cierto grado de modernización de Afganistán, con inversiones en infraestructura, fundamentalmente. Hasta ahí, la situación en Afganistán podría haber sido relativamente manejable, si no fuera porque en marzo de 2003 Estados Unidos abre un segundo frente, que es la invasión a Irak. Una invasión polémica en su génesis, y que a la vuelta de los años se descubre que la principal motivación, que era evitar que el régimen de Saddam Hussein usara armas de destrucción masiva, bueno, se descubre que finalmente esas armas de destrucción masiva nunca existieron, y por el contrario, Estados Unidos se ve enfrentado a dos guerras al mismo tiempo. Haber iniciado la guerra de Irak en 2003 claramente distrajo la atención política y militar del escenario afgano. Y eso fue transformando a Afganistán en una guerra que fue quedando en segundo o en tercer plano. A eso se suma el hecho de que en su esfuerzo por tratar de devolver la responsabilidad de la seguridad y el orden a los afganos y que no cayera permanentemente sobre el peso de las tropas estadounidenses y de sus aliados de la OTAN, vemos el esfuerzo de la construcción de un ejército nacional y una policía nacional que son entrenados, equipados y financiados principalmente por Estados Unidos y sus aliados. ¿Cuál es el punto aquí? Y me cuelgo de lo que acaba de decir Guido. En el concepto afgano,
vemos claramente que la relación como sociedad es muy compleja. Los grupos son más importantes que la identidad nacional. Cuesta entender o pensar que existe algo así como la nación afgana. ¿Por qué? Porque es más importante la pertenencia al grupo tribal, al grupo étnico y sobre todo la relación que hay entre el ámbito rural y el ámbito urbano, que son realidades muy, muy distintas, y en donde desde la realidad urbana, rural, el gobierno en Kabul se ve muy lejano y por el contrario, lo que cobra importancia son los liderazgos de las provincias, lo que en algún momento los medios han llamado los señores de la guerra, caudillos que son capaces de organizar milicias que le son leales a ellos y no a Kabul, y que claramente con eso lo que hicieron fue debilitar esto. Además hay que sumar elementos prácticos que parecen muy obvios, pero que claramente Estados Unidos pasó por alto. Estados Unidos equipó con armas y tecnología a un ejército afgano en donde los niveles de analfabetismo son muy altos y en donde el equipamiento, los tablets, etcétera, que podían venir en inglés, evidentemente no los podían operar. Además, a eso se suman las diferencias culturales entre los propios integrantes del ejército afgano y cómo muchas veces había un traductor que traducía del comandante a las tropas y después a otros grupos que no entendían esa misma lengua. Entonces, en ese sentido, es imposible tener un ejército cohesionado que además, a diferencia de los talibán, se mueve con una motivación distinta. Los talibán tienen una motivación fuertemente religiosa, una convicción en su actuar que es distinta o era distinta a la de un ejército armado desde la perspectiva occidental. Si a eso le sumamos el hecho de que durante muchos años el peso cayó en el ejército estadounidense y en los contratistas privados estadounidenses que, por ejemplo, proveían de drones, mantenimiento a los helicópteros de combate y los aviones, etc. Cuando Estados Unidos inicia el repliegue, el ejército afgano se va quedando sin ese apoyo logístico. Y además hay que considerar algo que el presidente Biden en su minuto lo dijo, o sea, el ejército afgano se calculaba en aproximadamente 300.000 efectivos y las milicias talibanas entre 60.000 a 70.000. Pero hoy hemos aprendido, y desde hace mucho tiempo, que no se puede entender un conflicto en términos solamente cuantitativos de los actores, porque se puede tener un ejército muy numeroso, mal equipado, obsoleto, sin coordinación, sin estrategia, versus una milicia, una guerrilla mucho mejor organizada, incluso teniendo menos entrenamiento y menos equipamiento militar. Entonces, esa suma de cosas me parece que ayuda a entender por qué se produce la caída de Afganistán tal como lo conocemos, y que no es un hecho que Estados Unidos desconociese. Basta pensar en lo que significó cuando Donald Trump comunicó públicamente que se abrían negociaciones con los talibán. Sentarse a negociar con la milicia que había sido derrocada casi 20 años antes, era ya una demostración de que el escenario afgano se estaba volviendo particularmente adverso, sobre todo tomando en cuenta que estas negociaciones fueron entre los talibán y el gobierno estadounidense, excluyendo al gobierno en Kabul, a quien los talibán siempre consideraron ilegítimo. Gracias, Alberto. Guido, cuando en los últimos días, mejor dicho, varios personeros talibán han mostrado quizá un rostro, unas declaraciones más moderadas quizás de lo que uno pudiera esperar. Y la pregunta surge inmediatamente. ¿Estos son los mismos talibán de hace 20 años o estamos en presencia de un movimiento talibán 2.0? Yo creo que lo que hemos observado simplemente la decisión táctica de presentar una especie de visión o una especie de imagen hacia la comunidad internacional en un escenario, por lo demás, bastante distinto del que había ocurrido con anterioridad. Pero yo quiero despejar la idea, creo yo que un tanto absurda, de quienes creen de que acá hay algún tipo de modificación. Quiero agarrarme un poco del deobandismo que yo mencioné al inicio, que es una corriente del Islam. El deobandismo prohíbe cualquier innovación religiosa. Es decir, si yo me quiero llamar talibán y por lo tanto incorporo a mi visión ideológica esta corriente del deobandismo,
cualquier suposición o insinuación a esta idea de un talibán más moderado 2.0 realmente es no entender nada de nada. Yo creo que acá lo que tenemos es una decisión táctica. Los talibán requieren consolidar el poder, requieren generar espacio, requieren respirar en torno a potenciales cuestionamientos a su poder, requieren despejar a la opinión pública mundial de lo que está ocurriendo en Afganistán, para luego, y acá la verdad es que yo espero equivocarme, pero creo que no va a ocurrir así, para aplicar al pie de la letra su programa ideológico. No solamente ya declararon de que el nombre va a cambiar, ¿no? Se va a llamar Emirato Islámico de Afganistán, sino que su portavoz también dijo que iban a aplicar la Sharia, uno tendría que decir su versión particular de la Sharia. Por lo tanto, creo yo que estos son lecturas un tanto antojadizas que no se condicen con la realidad, no se condicen tampoco con los documentos que los mismos talibán han publicado una y otra vez durante los últimos 20 años, ni con las declaraciones que después de que las cámaras occidentales se alejan, comienzan a emerger en redes propiamente afganas. Yo lamentablemente me temo de que acá vamos a tener una replicación casi idéntica de lo que fue el gobierno afgano y talibán del año 96, con todas las restricciones que eso significa para la mujer, para la libertad de prensa, para las minorías religiosas o étnicas y para todo aquel que reniegue finalmente de la ley de Dios. Conectando con esto que dice Guido Alberto en esta última parte de lo que se puede venir para Afganistán, dos preguntas en una. Si nos centramos en Afganistán como país, ¿ya? ¿Cuál es la importancia que tiene Afganistán en esta zona del mundo, su importancia geopolítica, y cuál es el riesgo de que se vuelva a convertir en un país santuario para grupos terroristas, sea Al-Qaeda o sea grupo de cualquier otro nombre? Si uno mira el mapa, uno descubre que Afganistán está en la región que conocemos como Asia Central. Y si te fijas, esta parte, y sobre todo Afganistán, es una suerte de puente entre dos áreas distintas y sumamente importantes y estratégicas. Estamos hablando de Medio Oriente. Afganistán tiene fronteras hacia Irán y de ahí una proyección lógica, histórica hacia el oeste. Y al mismo tiempo, Afganistán tiene una pequeña frontera con China, específicamente con la provincia de Jiangxi, y claramente eso ya es una proyección hacia el noreste de Asia. De modo que su ubicación en términos geopolíticos es muy importante. Lo que pase ahí, lo que ocurra ahí es relevante. Y claramente lo que hemos visto con la salida de Estados Unidos tiene consecuencias en la región y los países que circundan Afganistán. Es obvio que para un país como Irán o China, la salida de Estados Unidos desde ahí, después de 20 años, es un alivio y es visto con buenos ojos. Sobre todo porque abre opciones para reconfigurar los intereses en la región. No hay que perder de vista que hacia el norte, ¿verdad?, tenemos un conjunto de repúblicas que a su vez se conectan con Rusia. Y hacia el otro lado de la frontera tenemos a Pakistán. Todos quieren jugar algún tipo de rol en este Afganistán post-estadounidense, si tú quieres. Washington responsabilizó durante muchos años a Irán de ser parte de los actores que favorecían a los talibán con entrenamiento, con armas, con financiamiento, y esto para Irán es la posibilidad de tener un grado de injerencia importante en el escenario afgano, talibán. En el caso de Pakistán, tal como explicaba Guido, no solamente hay una relación histórica y religiosa, sino también el hecho de que Pakistán busca copar una influencia en Afganistán como una manera de quitarle espacio a su rival histórico que es India. Pensando en Rusia y China, tenemos aproximaciones distintas, en donde ahí pareciera que podrían estar buscando oportunidades. Si se fijan, en medio del desbande de lo que ha estado pasando en Afganistán, específicamente en Kabul, Beijing y Moscú han mantenido abiertas sus embajadas. Y de hecho ya ha habido contactos entre el cuerpo diplomático de ambos países con los talibán. Para Rusia, que obviamente es imposible
ver el tema ruso sin recordar que en tiempos de la Unión Soviética estuvieron 10 años, ¿verdad? Ven en los talibanes la posibilidad, asumiendo lo que son, Rusia sabe con quién va a tratar, la posibilidad de establecer algún tipo de vínculo que le genere beneficios. Y uno de ellos, evidentemente, es mantener una proyección geopolítica hacia esa zona del mundo, en donde se topaba con la presencia estadounidense. Y por otro lado, aprovechar, esto ya quizás un poco entrando en el área de la especulación, hacer una eventual cercanía con los talibán como una manera de mantener a raya al Estado Islámico. El Estado Islámico sabemos que su califato fue desmantelado, fueron derrotados en el norte de Siria e Irak, pero el Estado Islámico sigue existiendo. Y el Estado Islámico es un rival muy poderoso que se ha enfrentado con los talibán, sobre todo cuando ellos quisieron expandir su influencia hacia Afganistán. Entonces, eventualmente, Rusia, que ha tenido conciencia de la presencia de grupos radicales islámicos, un ejemplo fueron las 2 guerras en Chechenia, podría estar mirando con interés algún tipo de vínculo con los talibán pensando en eso, una especie de cortafuego para el Estado Islámico. Y en el caso chino, China obviamente está preocupada de la influencia que pueda tener Afganistán, talibán, en los movimientos musulmanes y las minorías musulmanas de su país. Estamos hablando de los uigures. Probablemente va a querer darse un tiempo mirando con cuidado cuál es el grado de influencia o no que pueda haber, y si acaso puede abrir una puerta de entendimiento con los talibán, pensando en los beneficios en función, por ejemplo, de los recursos naturales de Afganistán, sobre todo en términos mineros. Estamos hablando de que los recursos afganos van desde el oro, el hierro, hasta el cobalto y el litio. Diferentes estudios dicen que Afganistán podría tener prácticamente la misma cantidad de reservas de litio que tiene Bolivia, siendo uno de los países con mayores reservas de este mineral clave en nuestro mundo tecnológico. Y al mismo tiempo aprovechar Afganistán para incluirlo de alguna manera en su ambicioso proyecto de el cinturón y la ruta, y que le va a permitir, y está permitiendo, un nivel de influencia mucho más allá de esta región, incluso llegando hasta Europa. Alberto mencionaba cómo se veía dentro de Estados Unidos la decisión de retirar las tropas, pero el gobierno de Biden ha recibido críticas desde el extranjero por el retiro de las tropas, tanto en la forma como en el fondo. ¿Tenía, Guido, alguna otra alternativa a Estados Unidos que no fuera el retirar las tropas? Yo creo que es muy importante lo que dices tú, Gonzalo, porque haces una distinción entre la decisión de retirar las tropas en abstracto y el camino de retirar esas tropas. Es decir, uno puede llegar a el retiro de tropas, pero tomando otras consideraciones con anterioridad. Una de las cosas que se le criticaron, y que curiosamente fue un plan que el propio Pentágono puso encima de la mesa de Biden, fue no anunciar un retiro de tropas total, sino que negociar una salida progresiva en base al cumplimiento de cierto tipo de hitos. Es decir, hito número 1, por poner un caso, que haya elección libre. Hito número 2, de que los talibán, en fin, negocien cierto tipo de respeto en torno a los gobiernos, etc. Obviamente esto puede parecer ingenuidad, pero no estoy diciendo que estos hayan sido los hitos, pero es una manera distinta de alcanzar el mismo objetivo. Lo segundo tiene que ver con el hecho, como mencionaba Alberto en su momento, es que el 2001 nadie realmente podía prever cómo iba a estar la situación en 20 años. Y esta no es una decisión que se toma en el 2021, esta es una decisión que en realidad comienza a coagular poco después, de hecho, de la propia invasión, cuando los norteamericanos empiezan a preguntarse, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo último en Afganistán? Y creo que esa pregunta nunca la respondieron abiertamente ni transparentemente. Porque no solamente bastaba, creo yo, con arrasar con Afganistán para eliminar las células de Al-Qaeda y eventualmente también derrotar y derrocar al gobierno que la sostenía, sino que la pregunta última era, bueno, ¿qué es lo que quiero yo de Afganistán? Y esa pregunta creo yo que no se respondió. Hubo tentativas en torno a levantar instituciones, hubo el intento de tratar de forzar cierto grado de democratización de Afganistán que nunca resultó. Hubo luego un retroceso, incorporando, como bien decía Alberto, incluso negociaciones con los propios talibanes, etc. Y curiosamente la encuesta, cuando esto se anuncia en abril,
abril o mayo, ya la memoria me falla un poco, pero cuando esto se anuncia, algo así como el 70% del total de los estadounidenses concordaba con la idea de salir. Nadie naturalmente comprendía en ese momento cómo iba a ser el proceso. Y la última encuesta que yo revisé ayer menciona que 49% respalda finalmente la decisión. Entonces, efectivamente, el camino para la decisión genera un impacto profundo. Ahora acá la pregunta invita finalmente también a la especulación. ¿Cuál podría ser el camino si no es el retiro? Y yo creo que ahí los errores se cometieron mucho antes del año 2021. Probablemente se cometieron en las cercanías de la elección de Karzai, cuando de hecho los señores de la guerra, incluso algunos talibanes moderados, estaban haciendo un llamado para el retorno del rey afgano, porque era una persona que en alguna medida contaba con cierto grado de legitimidad, y esa decisión fue desechada por los propios estadounidenses. Y sin ir más allá, un poco lo que decía Alberto, también en Doha, los norteamericanos, por así decir, decidieron en pos de Afganistán sin la consulta de Kabul, haciendo entonces la decisión también con un grado de ilegitimidad, al menos en su origen. Yo, para ser franco, no tengo claridad, prefiero declararme ignorante en torno a cuál podría haber sido una alternativa si no es el retiro, en parte porque creo que las malas decisiones se tomaron antes de decidir finalmente retirarse, y es ese camino el que probablemente pudo haberse hecho mejor. Seguido. Se ve harto movimiento en el chat, así es que antes de darle la palabra a Lorena con las preguntas que tienen quienes nos están escuchando, les quiero plantear mi última pregunta a Alberto y Guido, para ver si la pueden responder los dos, y en términos bien concretos, ¿la comunidad internacional puede hacer algo? ¿Hay alguna forma de presionar al talibán, de mantenerlo a raya, o solamente nos queda observar? ¿Respondo yo primero? Alberto. Bueno, ok. Mira, la situación en este minuto todavía es muy líquida. Falta realmente ver las condiciones en las cuales se va a instalar este segundo gobierno de los talibán, que obviamente ha aprendido lecciones de su primer paso, digamos, por Kabul, del 96 al 2001, en función de las decisiones que va a tomar. Una de las decisiones que tendría que tomar, o al menos una de las preguntas que habría que tratar de responder, es si el vínculo que tuvieron, por ejemplo, con Al-Qaeda a fines de los años 90 se va a retomar o no. Algunos podrían pensar que esto podría ser una inyección de oxígeno para una alicaída y decadente Al-Qaeda, y que tal vez Ayman al-Zawahiri, si es que todavía está vivo, la antigua mano derecha de Bin Laden, podría estar interesado en retomar ese vínculo y volver a transformar a Afganistán en un país santuario desde el cual operar Al-Qaeda u otro grupo afín. Eso obviamente va a determinar muchísimo la relación de este Afganistán nuevo, no solamente con los países de la región, sino con las grandes superpotencias. Washington ha dicho que no va a tolerar ningún tipo de aventura en torno a la promoción, protección de grupos terroristas que afecten sus intereses. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la sociedad misma, perdón, afgana, como dice Guido, de momento lo que hay es un discurso más bien articulado para los medios. Habrá que dejar pasar un tiempo, algunos meses, para ver cómo efectivamente funciona esta sociedad y, sobre todo, qué lugar ocupan las mujeres y otros actores, otras minorías en el país. No hay que perder de vista que, en el fondo, conceptos como la libertad de expresión y los derechos humanos son construcciones conceptuales meramente occidentales, que para un mundo como el de los talibán no tienen ningún sentido ahora y en términos históricos. ¿Cómo se puede ejercer algún grado de presión? Eso va a depender también de si efectivamente este nuevo gobierno talibán busca el reconocimiento internacional a gran escala o no. Mientras estuvo en el gobierno a fines de los años 90, no pareció ser urgente ni necesario. Podría ser que en esta ocasión la mirada fuese diferente solamente en términos prácticos. Si ellos realmente buscan ese reconocimiento, eventualmente tendrían que ceder, entre comillas, pero perfectamente podrían existir sin ese reconocimiento, contando con el apoyo de ciertos países en la región, y de esa manera
retomar y reconstruir lo que ellos han planteado siempre desde un comienzo. Alberto. Guido, ¿cómo es esto? ¿Tenemos algo que hacer como comunidad internacional o no? Bueno, eso presupone primero determinar a qué vamos a hacer referencia con la expresión, ¿no? Comunidad internacional. Y lo digo por lo siguiente, porque ha aparecido cierta información de prensa en torno a algún tipo de movimiento de resistencia, sobre todo en el Valle del Panjshir, donde hay grupos turkmenos y grupos uzbecos que estarían cuestionando la toma de poder talibán. Hemos observado en casos, no naturalmente de Afganistán, pero en casos de la historia, cómo ocasionalmente esas resistencias internas pueden ser canalizadas en función de conseguir algunos objetivos estratégicos por grandes potencias. Lo vimos, de hecho, en la resistencia afgana hacia la Unión Soviética, donde Estados Unidos, a través de Pakistán, canalizó múltiple apoyo financiero y militar hacia Afganistán. No es implausible que algo así pueda ocurrir, a mi modo de ver al menos. No es implausible que, dependiendo cómo se están dando las circunstancias y de la potencia, el poder y volumen que esta resistencia en el Valle del Panjshir comienza a experimentar en los próximos meses, se ocupe algún tipo de ruta, probablemente a través de Turkmenistán o Uzbekistán, para canalizar apoyo de financiamiento de otra naturaleza. Eso todavía está en mucha incertidumbre. Lo que sí creo yo que es absolutamente fundamental es que haya un plan por parte de, sobre todo la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, porque lo que yo estimo que va a empezar a ocurrir es que decenas de miles de personas, decenas de miles de afganos van a salir de Afganistán, escapando literalmente del control talibán, con dirección a Pakistán, a Irán, Uzbekistán o Turkmenistán, y ahí efectivamente se necesita de apoyo fundamentalmente financiero por parte de las grandes potencias. Hubo una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta semana. En esa reunión no hubo realmente una resolución clara, en parte por antagonismo entre la occidental y Rusia y China, pero me parece a mí que esa es la emergencia y la crisis inmediata. La crisis inmediata, y no hay que perder ni un solo foco en eso, es la crisis humanitaria, donde decenas de miles de hombres, mujeres y niños van a salir a un territorio que no conocen, pasando frío, pasando hambre, con miedo y con terror. Y creo yo que ahí es donde la comunidad internacional ahora tiene que actuar. Después de eso, si hay intereses estratégicos de otro tipo, probablemente, un poco lo que dice Alberto, vamos a requerir de esperar los meses o las semanas para tener claridad en torno a cuál es la dirección que empieza a tomar el régimen. Pero yo observo crisis humanitaria por un lado y eventualmente la canalización de la resistencia interna a Afganistán para no involucrarse directamente en el país una vez más. Guido, muchas gracias. Como les decía, hay mucho movimiento en el chat, mucho interés de las más de 200 personas que nos están escuchando, así es que le voy a dar la palabra a Lorena para que les transmita justamente algunas de estas preguntas. Sí, bueno, así es, Gonzalo, Alberto y Guido, mil gracias, digamos, por este panorama de lo que está ocurriendo, lo que puede venir. Hay muchísimo movimiento en el chat, así que hemos tratado aquí de agrupar algunos temas en relación al impacto para la imagen de Estados Unidos, que esa fue una de las preguntas que llegó por chat. ¿Qué perspectivas se ven? ¿Cómo va a impactar esto, por ejemplo, al gobierno de Biden? Guido, ¿tú crees que esto va a tener un impacto a nivel interno o en su posición, digamos, en distintos escenarios multilaterales? Impacto va a tener, pero creo yo que ahí la pregunta es ¿qué es lo que vamos a entender por impacto? Si por impacto, por ejemplo, pensamos en el aminoramiento de la posibilidad de Biden de ser reelecto, a mí me parece que no. Yo creo que Biden y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos comunicacionales posibles para que el tema afgano salga rápidamente de la agenda y comenzar a preocuparse de otro tipo de cosas. Naturalmente Donald Trump está muy interesado que el tema continúe en la agenda porque mejora sus perspectivas, pero no observo realmente ahora, todavía falta mucho tiempo, pero no observo ahora de que el gobierno vaya a estar tropezando con este tema de manera rutinaria por los próximos, digamos, 6 meses. Yo creo que lamentablemente el tema afgano va a salir de la agenda y Estados Unidos se va a concentrar en otra cosa. Si el impacto tiene que ver a un impacto un poco más inmaterial, por ejemplo, la forma en que la comunidad internacional observa los compromisos de Estados Unidos, creo yo que Biden simplemente está
desarrollando lo que ya venía en desarrollo con anterioridad. La imagen de Estados Unidos a nivel internacional ha caído, hay cierta suspicacia en torno a sus compromisos, hay mucha duda en torno a si puede mantener su hegemonía a nivel mundial, tiene competencias por todos lados, etc. Pero yo tendería más bien a pensar en un escenario mixto, donde a nivel general hay cuestionamientos al rol de Estados Unidos, pero a nivel doméstico no siento que este tema vaya a modificar mucho la aguja, sobre todo la aguja electoral. Gracias, Guido. Bueno, ahora voy con otro tema que plantean varios de nuestros participantes. Aquí los pone muy bien Carlos, que dice, cuesta creer que Estados Unidos haya desperdiciado vidas, dinero y 20 años de ocupación para este retiro. ¿Qué hay detrás de este accionar norteamericano y cuáles son las capacidades que realmente dejó Estados Unidos, dado que las tropas afganas entrenadas por Estados Unidos no pudieron resistir la invasión en Kabul? Mira, yo creo que aquí hay que considerar lo siguiente. La gestión de la presencia estadounidense en Afganistán se dio en un lapso de 20 años, diferentes gobiernos que tomaron decisiones que no siempre mantuvieron una misma línea. Yo sigo pensando que el hecho de que Estados Unidos hubiese abierto dos frentes de guerra al mismo tiempo, Afganistán e Irak, al final lo único que hizo fue debilitar su gestión, su desempeño, su imagen como potencia y generar un fuerte cuestionamiento al liderazgo político estadounidense en ese ámbito. Pienso que en el caso específico de Afganistán se dieron también otros elementos que es importante considerar. El hecho de que por un lado Estados Unidos invirtió tiempo, soldados, vidas, $1 billón para mantener en pie un objetivo que en muchos momentos no se vio claro y que era mantener un cierto grado de control y estabilidad de Afganistán y mantener a raya a los talibanes. Sin embargo, ahí hay cosas que empiezan a aflorar desde hace poco. Uno, el tema de la corrupción que cruzaba transversalmente diferentes niveles del aparato estatal afgano. Y eso significó que muchos, cientos de millones de dólares se perdieron y no llegaron a donde tenían que llegar. Me parece que también la forma en que Estados Unidos tuteló permanentemente el desempeño de las Fuerzas Armadas afganas afectó su independencia, su autonomía y sobre todo, y rescato nuevamente lo que mencionaba hace unos ratos, el rol de los contratistas privados militares aquí juega un rol muy importante. No solamente hubo una fuerte dependencia de las tropas estadounidenses y occidentales en general, sino también de cosas tan básicas como, por ejemplo, que hubiese fábricas de armamento, que fabricaran municiones, rifles de asalto, etcétera, y que le dieran independencia a Afganistán de la presencia estadounidense. Eso más una serie de decisiones que muchas veces parecieron contradictorias. Yo creo que ahí en ese aspecto juega, o va a ser muy interesante, leer un libro que se va a publicar a fines de este mes, que es The Afghanistan Papers, en alusión directa a los Pentagon Papers, ¿verdad? Todos estos documentos acerca de la guerra de Vietnam, y que está escrito por Craig Whitlock, que es un muy competente periodista de investigación del Washington Post, y que va a dar cuenta de cómo efectivamente desde Obama hasta Biden existía una visión bastante clara de lo mal que estaba caminando la situación en Afganistán y que muchas de las decisiones que se deben haber tomado o no se tomaron o se tomaron en forma muy tardía. Gracias, Alberto. Voy a volver con Guido porque algo se refirió a un tema que pregunta Diego Reyes, que dejó cariñosos saludos además. Gracias, Diego. Dice, bajo la cosmovisión talibán, ¿qué significa que quiera promover un gobierno inclusivo? Bueno, en estos últimos días hemos visto la conferencia de prensa precisamente donde dan signos, o por lo menos hablan de una cierta moderación. ¿Qué significa esto del gobierno inclusivo? Mira, yo tendría que ver el original, no he tenido la oportunidad de encontrar la mención sin la traducción. A mi modo de ver, o esto puede ser un error de traducción, o es un intento, una vez más,
de tratar de hacer aparecer como moderado un grupo que sencillamente no lo es. Yo creo que estamos equivocados si pensamos en conceptos como inclusividad, como tolerancia, como moderación, bajo obviamente un paraguas occidental. Yo creo que los talibán van a mantener un criterio ideológico inflexible, replicar lo que ya aplicaron hacia finales de los 90 y seguir estrictamente lo que dice su teología. Y por esa misma razón yo hacía alusión a que esto me parece a mí que son movimientos comunicacionales tácticos. No tienen realmente que ver con el fondo, tienen que ver con el escenario en el cual ellos se encuentran, donde hay cámaras de todo el mundo, donde hay muchas preguntas, donde hay mucha presión, donde están en un proceso de consolidar el poder que está siendo amenazado, y donde, en fin, requieren espacio para lograr que ese control sea completo y sea total. Yo creo que es ingenuidad realmente pensar en palabras de inclusión u otras parecidas en un gobierno talibán. Aprovecho, Guido, de plantearte otra pregunta, si Rusia o China pueden generar alguna mínima o incidencia en una moderación de parte de los talibán, ¿o tú crees que no? Yo creo que si por moderación entendemos alejarlos de su línea, no. Si por moderación entendemos, por ejemplo, la posibilidad de que los talibán no inviten, no acepten la presencia de organizaciones ideológicamente afines, entonces sí. Perfecto, gracias, Guido. Aquí sigo con Alberto. Dice, bueno, seguimos abordando el tema de la moderación, pero plantean también si esto supone algún tipo de cambio o movimiento en el orden mundial tal cual nosotros hoy día lo conocíamos, en el fondo. ¿Qué impacto podría tener esta retirada de Estados Unidos en la zona? Bueno, claramente deja un vacío que rápidamente va a buscar ser llenado por otros actores, como por ejemplo Rusia, como China, el propio Pakistán. Irán también va a querer tener alguna cuota de protagonismo en esta nueva etapa. Muchos de los países que rodean a Afganistán se sienten más cómodos con la salida de Estados Unidos después de 20 años en Afganistán. Ahora, el impacto a nivel mundial de esto, creo que en muchos aspectos estamos demasiado cerca de los árboles para ver el bosque. Creo que en este minuto en que la crisis está en pleno desarrollo, el foco va a estar puesto en lo que pasa en Afganistán durante mucho tiempo. Sin embargo, en la medida que el tiempo pase, la gente en Estados Unidos y en otros países, y Chile no va a ser la excepción, van a empezar a perder interés en lo que allí ocurra. Y en ese aspecto me atrevería a decir que la importancia de Afganistán de aquí en adelante va a estar fuertemente vinculada con lo que mencionaba hace un minuto. Más allá de lo que ellos hagan dentro de Afganistán en función de su población y la crisis humanitaria, que claramente Guido definía como el foco de la atención mundial urgente en este minuto, el punto va a ser si acaso Estados Unidos y sus aliados europeos van a ver si acaso Afganistán se transforma en una amenaza a su seguridad directa o no. Entre 1996 y 2001, Afganistán estuvo bajo el gobierno de los talibanes en su más absoluta dimensión. Y Estados Unidos no movió nada en ninguna ficha a nivel mundial, y Europa tampoco tuvo mayor cercanía con el destino o lo que estaba pasando, salvo declaraciones públicas esperables de un gobierno occidental. El interés se focalizó cuando se dieron cuenta que en el fondo los talibanes habían permitido que Al-Qaeda se convirtiera en un actor interno y que operara con impunidad y que usara Afganistán como base de operaciones para actos terroristas como los que cometió desde fines de los 90 hasta el año 2001 con el remate de lo que fue el ataque a Torre Gemela del Pentágono. Gracias, Alberto. Bueno, y para cerrar, porque ya estamos en la hora, a los dos les quisiera hacer la pregunta para traer este tema a Chile,
¿Qué les ha parecido la respuesta chilena, esto de acoger afganas, sobre todo, que están en riesgo? ¿Les pareció aceptado? ¿Qué perspectivas abre, digamos, esta incursión, rápida incursión de Chile en este conflicto brindando apoyo? Partimos por Guido. Yo creo que era predecible. El gobierno y su política exterior ya habían dado señales de una estrategia de este tipo al aceptar, acá me vas a tener que ayudar, Alberto, creo que fueron 250 familias sirias en Siria, su sí. momento, cuando salieron de la guerra civil, y creo que ese mecanismo rindió réditos de orden político. Es bien difícil suponer de que la aceptación de refugiados vaya a significar un costo político para quien toma una decisión, sobre todo si son números muy moderados. Pero yo quería hacer una especie de llamado, en el sentido de que una cosa es lo que pueden hacer los gobiernos. Es cierto, los gobiernos tienen responsabilidades, tienen compromisos internacionales y cuentan con recursos que permiten, por ejemplo, atraer refugiados. Pero también está la pregunta en qué puede hacer uno como sujeto individual, si es que tiene interés en este tema, y si es que tiene además interés en el bienestar de afganos que van a salir por las decenas de miles de su propio país. Y yo ahí daría dos tipos de recomendaciones. Primera recomendación es que hay organizaciones que hacen un trabajo de campo serio y que tienen presencia física en Afganistán o en los alrededores, y que en este mismo momento están literalmente a la espera de recibir miles y miles de refugiados saliendo de la frontera. Yo he recomendado, por ejemplo, donaciones a la Media Luna Roja, a Médicos Sin Fronteras y a la Agencia de Refugiados. Entonces, si efectivamente hay alguno de la audiencia que tiene interés en el tema, puede efectivamente marcar una diferencia. Puede marcar una diferencia entre un niño que va a dormir con frío o una familia que va a pasar hambre. Y si bien es cierto, puede parecer como muy superficial una donación monetaria, créanme que marca la diferencia. Entonces, creo que acojo la recepción que hace el gobierno, pero también acá, porque no basta simplemente con un hashtag, no sé si me doy a entender, ¿no? También podemos tomar cierto tipo de responsabilidad individual y contribuir finalmente a que el desastre humanitario que se viene sí o sí sea lo menos dramático posible. Muy buena, recojo lo que dice Daniel ahí en el chat, muy buena recomendación, Guido, a ver si pudieras escribir ahí en el chat las 3 organizaciones que recomendaste como receptoras de donación, y bueno, sería muy bueno que la audiencia que hoy día logramos congregar también se convirtiera en, como dices tú, menos frío, menos hambre para la gente que lo está pasando allá tan mal. Bueno, Alberto, para cerrar, ¿qué te pareció la incursión de Chile y qué perspectivas abre, en el fondo, en el escenario internacional? Mira, me parece que, tal como mencionaba Guido, cualquier gestión que se haga en favor de la crisis que está en desarrollo y que nos va a acompañar por mucho tiempo, incluso cuando los medios de comunicación pierdan interés en ella, es fundamental. Y lo cierto es que Chile ha tenido una posición histórica de involucrarse en este tipo de crisis, ofreciendo apoyo, no solamente cuando de repente hay un terremoto y enviamos toneladas de ayuda, sino también entendiendo que lo que el gobierno chileno puede hacer y lo que nosotros como individuos podemos hacer probablemente no va a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiarle el mundo a una persona que en este minuto está escapando de un país convulsionado y que tiene por delante la incertidumbre absoluta, gente que está escapando con lo opuesto. Y no hay que perder de vista que todo esto se produce en un contexto en donde la pandemia sigue presente. Muchos países han avanzado, hemos avanzado en los procesos de vacunación, pero no todos con la misma eficacia y a la misma velocidad. El movimiento de cientos de miles de personas lo único que genera en condiciones absolutamente precarias es un caldo de cultivo para generar nuevos focos de contagio y expansión de esta pandemia. De modo que ahí se va a necesitar mucha ayuda en términos médicos, infraestructura, recursos, etc. Yo quiero básicamente mencionar que si uno, por ejemplo, quisiera unir con una línea Santiago y Kabul, bueno,
La distancia en línea recta entre estas dos capitales es aproximadamente de 16.336 kilómetros. Medio mundo, si ustedes quieren, en términos gruesos. Pero lo cierto es que Chile y todos nosotros vivimos en un mundo que está globalizado, que algunos pueden considerar que está más o menos globalizado. Pero lo cierto es que hemos aprendido que lo que ocurre en un rincón distante de este planeta, tarde o temprano, repercute acá en mayor o menor grado. Parte de este concepto de sociedades globales, de generaciones más jóvenes que ven el mundo como un escenario en el cual se pueden mover con mayor facilidad, también tiene que ver con la toma de contacto con realidades distintas. Y Chile, que ha ido abriendo sus fronteras, un tema que evidentemente ha sido objeto de múltiples debates, lo cierto es que acercarse a otras realidades siempre es constructivo, sobre todo si de esas realidades nos vemos beneficiados con su experiencia, su historia, su cultura, sus tradiciones. Así que en ese aspecto hemos visto cómo el gobierno y varias ONG están trabajando para atraer al menos 10 familias, lo cual puede ser un número impreciso aún de personas. Pero lo cierto es que también ahí está el desafío de saber abrir Chile para que no se convierta en un país de tránsito o en una estación intermedia hacia otro lugar, sino como la posibilidad de tener un hogar nuevo a partir del cual construir o seguir construyendo la vida personal o familiar. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, yo devuelvo el micrófono a Gonzalo, quien ha aceptado esta invitación a moderar este encuentro para que podamos ir cerrando este conversatorio de hoy. Gonzalo, ahí estás habilitado. Gracias, Lorena. No, solamente cerrar agradeciéndole a Alberto, a Guido y principalmente a todas las personas que se conectaron, lo cual demuestra el interés que ha generado este tema en nosotros. Creo yo, una opinión personal, que el objetivo se cumplió en cuanto a que ahora todos estamos mucho más interiorizados sobre el trasfondo. Entendemos lo que hay detrás de todas las noticias que nos llegan diariamente. Yo creo que ahora estamos en condiciones de poder entender mucho mejor lo que está aconteciendo y quizás tratar de entender qué es lo que va a ocurrir en los próximos años en Afganistán, y ojalá no sea tan terrible como algunos temen, ¿ya? Así es que Alberto, Guido y especialmente a todos quienes participaron de este seminario, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, solo concluir diciendo que se mantengan informados, que visiten la página de la Universidad Finisterra. Hay muchísimas actividades de extensión abiertas a todo público, y para quienes me hacían unas preguntas nos pueden escribir las respuestas por extensióncultural@uft.cl. Seguimos en contacto y bueno, hasta el próximo encuentro del Observatorio de Asuntos Internacionales. Que tengan una buena noche. Yo quiero también aprovechar de agradecer a Gonzalo por su rol como moderador de este encuentro y evidentemente agradecer a Guido por su tiempo, por compartir todo su conocimiento y manejo de este y muchos otros temas. No me cabe la menor duda que ha sido un gran aporte, y agradecer a todos los que nos acompañaron esta tarde. Gracias, Alberto, y gracias, Gonzalo. Un gusto haber participado acá. Gracias a todos quienes estuvieron. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos pronto, ¿ah? Muy bien. Chao, chao. Que estén.